Buenas, mi nombre es Palacio José y lo que vamos a ver hoy es, de acuerdo o basándonos en el programita que vimos anteriormente, en el cual yo leía una entrada analógica y la representaba en un display, como vemos acá. Lo que tenemos que ver ahora es cómo poder trabajar con un sensor, o por ejemplo, si fuera un sensor, una LDR, cómo hacer que acá me figure una equivalencia en cuanto a la cantidad de lúmenes o de el grado de iluminación, o un sensor Sharp. Entonces tenemos que ver las diferencias entre uno y otro tipo de sensor. Tenemos la LR, que como ven aquí, la relación entre resistencia y luz, que es el lumen, la cantidad de iluminación, es lineal. Es decir, que yo tengo un valor que va a estar representado por una recta, ¿tá? Entonces yo puedo trabajar con la función de la recta, con una determinada pendiente, y hacer un determinado cálculo para con el programa decir, bueno, si me tira un valor de 202 es tantos lúmenes. Ahora, lo ideal es que hagamos una tablita midiendo los valores de lúmenes versus el sensor que me está leyendo acá, ¿tá? Que me lee la entrada analógica. Es en cuanto a una LDR que tiene una respuesta lineal. Está una línea recta con una determinada pendiente, como vemos aquí. Ahora, si vamos a usar el sensor Sharp, por ejemplo, vemos que este sensor tiene una curva, llega a un punto máximo y después disminuye, y esta curva no responde a ninguna función matemática que nosotros conozcamos hasta ahora, como por ejemplo en el caso anterior la función de una recta con una determinada pendiente. Así que lo que vamos a tener que hacer es ir tomando o registrando una serie de valores para contratar el sensor Sharp con la distancia. Acá lo que hicimos con mis alumnos es poner la distancia versus el valor censado por el microcontrolador en la entrada analógica, y ahí tengo los valores de distancia versus el valor de la entrada analógica que me tira el microcontrolador. Esto es una manera de ir cargando los datos. Luego esos valores yo los puedo usar para hacer el programita que habíamos visto anteriormente, para que me vaya a mostrar una determinada distancia con una toma de decisión múltiple. O si no, podemos utilizar una lista. Ustedes por ahora no saben lo que es una lista, pero vamos a verlo ahora. Una lista básicamente es un conjunto, como dice acá, un conjunto de elementos ordenados sucesivamente. Por ejemplo, voy a aumentar para que se vea mejor. Aquí tengo la lista que va a tener, se va a denominar lista y entre paréntesis un 6. ¿Qué me está diciendo esto? Que la lista va a contar de 6 elementos. ¿Está? El primer elemento va a ser el 2, el segundo elemento el 4, el 5, el 6, el 77 y el 8. Ahora, el índice de la lista va a ser, para el primer elemento el índice 0, para el segundo elemento el índice 1, para el tercer elemento el índice 2, y así sucesivamente. Ahora, si yo quisiera nombrar esa lista o tener el valor que está en el índice 0, por ejemplo, lo que tendría que escribir sería lista, entre corchetes, voy a poner el índice, en este caso el índice es 0, y lo que me arrojaría el programa sería un 2 en este caso, y así sucesivamente según los distintos tipos de índices que yo requiera.
Ahora, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera sencilla con el Flowcode. Entramos al Flowcode y lo que vamos a hacer es generar una macro de cálculo. Luego vamos a crear la lista. Yo voy a crear mi lista, agregar nueva, le voy a poner lista. Porque yo quiero poner lista. Le voy a poner que sea de tipo secuencia, que dice que el tamaño por defecto es 20. Le doy OK. Y acá ya tengo mi lista creada. Fíjense que lista aparece con corchetes y dice que va a tener 20 elementos. Ahora, si doy clic en editar lista, ahora el nombre va a estar con corchetes y va a figurar el número 20. Supónganse que yo tengo el sensor Sharp que va a tener, va a medir de 0 a 150 centímetros, es decir, que va a tener 150 registros. La otra manera de verlo es que yo el valor que voy a leer con la entrada analógica va a valer entre 0 y 255, es decir que voy a tener 255 posibilidades. Entonces, en lugar de que tenga 20 caracteres o 20 elementos, esa lista voy a poner que tenga 255. Ahí ya le cambié la cantidad de elementos que va a tener esa lista. Por defecto viene con 20 por una cuestión de ahorrar la memoria en el microcontrolador. Le doy OK. Ahora yo lo que tendría que hacer es ir cargando elementos a esa lista. Entonces pondría lista entre corchetes, pondría el primer elemento que va a ser el índice 0 y pondría por ejemplo un 2 y así sucesivamente. Yo aquí le agregué más elementos a esa lista. En el casillero, en el elemento 0 va a valer 2, el elemento 1 va a valer 5, el elemento 2 va a valer 10 y así sucesivamente, y yo llené en este caso hasta el elemento 29. ¿Está? Eso es en cuanto a hacer mi lista, que va a tener 255 elementos y en este caso cargué hasta el número 29. Lo que estoy haciendo acá es cargar mi lista. Yo voy a guardar el programa, lectura de entrada analógica más lista, le pongo 255 porque es la cantidad de elementos. Ahora, ¿para qué le estoy enseñando esa la lista? Fíjense que acá me despliega los números de esa lista. Los números de esa lista, o lo que va a contener esa lista, sería lo que yo tenía que censado, ¿tá? Lo que yo censé al ir midiendo la distancia versus el valor de byte es lo que yo tendría que poner. En este caso sería valor de byte 120, sería el índice, y el valor que va a estar en el elemento sería el 1. Fíjense que si yo voy acá, lo que tenemos que hacer es que ¿qué es lo que va variando cuando leo el sensor? El valor de byte. Entonces este valor que está acá tiene que ser el índice de la lista y la distancia tiene que ser el elemento en la lista. ¿Está? ¿Para qué? Para ya lo vamos a usar. A ver, ahora, luego de que hicimos esto, lo que vamos a tener es, bueno, iniciar el display, leer el contador como byte, imprimir el número contador. Luego lo que vamos a hacer es indicarle a el LCD que me imprima en el cursor de abajo, ¿tá? En el renglón de abajo, tal y como hicimos en el video anterior. Y ahora lo que voy a hacer es imprimir. En este caso voy a imprimir un código ASCII que sea, supóngase que si usamos sensor Sharp va a ser distancia, 2 puntos, y ahora lo que voy a hacer es que me imprima el valor de la distancia. Entonces yo lo que voy a hacer es imprimir
un número, y ese número va a ser la lista y en lugar de poner un índice específico como el 0 o el 10, lo que voy a poner es, fíjense que acá cuando leíamos la entrada analógica lo guardamos en la variable contador, es decir que la variable donde iba registrado la entrada analógica va a ser en contador, es decir el contador va a variar entre 0 y 255 según la entrada que tenga. En este caso yo como índice de la lista que me va a mostrar el Excel voy a poner la variable contador. Fíjense que ahí ya se puso en blanco. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Yo voy a mostrar como número la lista. ¿Qué elemento de la lista voy a mostrar? El elemento que va a estar guardado en la variable contador. Es decir, en este caso, si fuera la variable contador valiera 202, me va a mostrar la lista, el elemento de la lista 202. Y luego, por una cuestión estética, le voy a agregar que me imprima la palabra centímetro. Ahora vamos a ver cómo funciona en este caso. Fíjense que mi lista arranca en 0. Cuando vale 0, vale 2. Cuando vale 2, la lista, o sea, cuando el contador vale 2, me va a mostrar la lista con el índice 2. El índice 2 va a valer 10. Y acá me muestra que la distancia es igual a 10 centímetros. Si yo variara aquí, fíjense que el elemento de la entrada analógica cuando vale 5 me mete ese número 15 en la variable contador. Entonces, como yo lo tengo en el display que me muestra el elemento de la lista de lo que vale el contador, me va a mostrar el elemento de la lista cuando valga 15. ¿Está? Y así sucesivamente. De esta manera, en lugar de hacer una toma de decisión múltiple con infinidad de elementos y toma de decisión y repetir mucho el código, fíjense que mi código queda mucho más sencillo usando solamente una lista. Y lo más tedioso es, fíjense cómo va variando, es cargar la lista que está aquí. Esto es lo más tedioso del programa, y aprender a cambiarle la cantidad de parámetros que tenga la lista. Fíjense que estoy haciendo básicamente acá. Cargo la lista, inicio el display, leo la entrada analógica y lo guardo en la variable del contador, imprimo esa variable en el display, que acá en este caso es 20. Luego le digo al display que me imprima en el renglón de abajo y voy a imprimir una palabra distancia. Luego voy a imprimir un número que va a ser la lista con número de índice igual a la variable contador. Es decir, va a ser acá en este caso la lista con índice 20, que va a ser 100 centímetros. Y luego le digo que me imprima la palabra centímetro. Espero 100 milisegundos y vuelvo al punto B. Y si yo voy acá a la lista que creé, fíjense que el elemento 20 efectivamente vale, que está acá, vale 100. El elemento 20 va a valer 100. De esta manera podemos usar una lista para facilitar algunas operaciones. Espero que les haya gustado. Pronto veremos el otro ejemplo que estuvimos viendo para trabajar con una LDR que tiene una respuesta lineal y es más fácil calcular matemáticamente. Desde ya, muchas gracias.